Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Recuerden, estamos en esta clase de homilética, cómo preparar bosquejos para poder presentar ya sea una predicación en la iglesia, ya sea un estudio a jóvenes, a señoritas, un estudio para damas, inclusive un devocional grupal, o un estudio casero con familiares, amigos, conocidos, cómo preparar ese tipo de materiales, un material ordenado que permita pues presentarlo de la manera más eficaz. Hemos visto tipos de sermones, sermones textuales, sermones temáticos, sermones expositivos. Vimos más o menos el ordenamiento de un bosquejo y estamos viendo la introducción. Una parte muy importante de un sermón de toda clase es cómo introducimos el tema que vamos a ver, de tal manera que cause o expectación o interés, o más o menos nos dé una idea de qué es lo que viene, de lo que vamos a ver. Entonces estamos viendo la introducción y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú bendigas en nuestras vidas, nos fortalezcas, nos animes, nos ayudes a prepararnos bien para servirte mejor. Definitivamente la preparación queda completamente incompleta y anulada cuando nuestro ser no está entregado a ti, cuando tú no estás usándonos. Que tú, Señor, nos ayudes a estar conscientes de ello, pero que la preparación también sea una herramienta, no un vehículo para hacer cosas. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana, las que están preparándose para dar estudios, Señor, también bendícelas grandemente. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos visto introducciones, empezamos a ver el tema de la introducción. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la introducción, el humorismo como una forma de introducir un tema, hacerlo con humorismo. Historias graciosas, comentarios ridículos, cosas de ese tipo. Ya vimos que en primer lugar no siempre queda un chiste involucrarlo para un tema como el pecado o el perdón. No queda siempre en todos, un chiste para todo. Por un lado, y por el otro lado hay veces que nuestro carácter no es gracioso, que somos serios o nuestra forma de ser no es nada agradable, no combina con chistes y de repente nos paramos ahí a tratar de hacernos el gracioso, o la graciosa. El resultado es completamente contrario a lo que se espera. Así que el humorismo como manera de introducir un tema no está completamente descartado, pero no es muy eficaz, no es muy bueno. Y puede llegar inclusive a ser hasta tan grotesco que la gente que esté ahí ya se cierre. Sí me ha tocado ver, la verdad, he estado en alguna ocasión escuchando a un predicador que empezó con chistes de la América. Yo no le voy a la América, pero se me hizo grosero para los americanistas que estaban ahí. Se me hizo grosero. Entonces, si hay algún americanista de hueso colorado entre la audiencia, ese americanista va a cerrar su corazón, y lo que parecía gracioso termina perdiendo a un individuo de una u otra forma. Entonces es una forma de empezar mal un sermón. Entonces la meta de la introducción es despertar interés. Y ya vimos que en cuanto a a la explicación de un sermón, a la introducción de un sermón, se pueden usar hechos actuales, eventos modernos, cosas que están pasando, cosas que suceden en nuestro alrededor o que han sucedido en nuestro alrededor, cuidando de que eso que ha sucedido se empalme bien con lo que vamos a tratar. Luego también puede ser usado el origen del sermón, con mucho cuidado.
Está usted, tiene que preparar un sermón para mañana, y pues le urge y pues agarró un libro y pues lo hojeó o agarró un libro de sermones de Spurgeon del siglo XVIII, XIX, o hizo algo así y ya le urge, lo prepara. ¿Y cómo lo va a introducir? Ah, sí, estaba yo orando y de repente me vino a mí la inspiración. No lo haga. Si está urgido de tener un sermón, no use eso. Estaba urgido y agarre esto. Tampoco. Pero si no fue una experiencia personal profunda y real, no use cómo llegó al sermón que va a predicar como una introducción. Y también, si es cierto, a lo mejor es real su experiencia, pero lo repite cada vez de que va, si participa cada semana repite lo mismo, cada semana repite la experiencia, repite este método, va a causar así como que todo le viene por la misma forma, entonces no lo use siempre, lo puede usar. Siempre que sea honesto, honesta, pero no lo use siempre. Cómo llegó a este sermón. Otras veces es pues resumir o tratar la verdad o doctrina que vamos a exponer. Va a hablar acerca de la santidad. A veces puede usar. El día de hoy vamos a hablar sobre la santidad. La santidad se define en la Biblia como la verdad se define en la Biblia como La gracia la podemos ver y ejemplos de la gracia son Eso es una forma de introducir una clase. Vamos a hablar acerca digamos, la gracia de Dios reflejada en nuestro carácter. Vamos a hablar de la gracia, la definición de gracia, la definición de carácter. Eso es una manera de introducir un sermón a través de los conceptos que vamos a estar manejando durante la predicación. Otra forma de introducir, y eso sí no lo habíamos visto, esto sí es nuevo, otra forma de introducir un sermón es exponiendo el contexto. Ya vimos que para eso puede haber contexto literario, contexto histórico, contexto bíblico. Vamos a comenzar a ver tal pasaje y este pasaje viene marcado por este evento que pasó antes y va a continuar con este evento que sucedió después. Ese es usando el contexto literario. Vamos a hablar de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. La epístola, el capítulo 2, la epístola está, recuerden que es Pablo escribiendo a los hermanos que están en Roma, parece que está escribiendo desde Corinto y podemos ver esto y esto con estos pasajes. Otra forma de introducir el libro. Por el contexto diríamos propiamente bíblico. Bueno, vamos a estar hablando del libro de Efesios y vamos a estar hablando acerca del amor. Y encontramos que este concepto comienza en tal pasaje, allá en tal libro. Y vemos cómo se conecta con estos otros libros. Y es una forma de introducir, por medio del contexto, por medio del autor del libro que vamos a tratar. Vamos a ver la historia de Jonás, vamos a ir a una predicación de Jonás, capítulo 1. Y hoy quiero relatarles esta historia de este profeta. Encontramos a este profeta lo mencionado en tal libro, en el libro de Reyes. Y este libro se escribió más o menos en tal año, en tal época. Y Jonás es más o menos de este carácter.
el carácter de la persona, el autor del libro. Vamos a hablar de Hebreos capítulo 11, y quiero introducirlo con el autor del libro. Entonces empiezo a hablar acerca de que existe la posibilidad de que no haya sido Pablo, que existe la posibilidad de que haya sido Bernabé, porque estas características que tiene el libro se reflejan en la vida de un personaje como Bernabé y no en una vida como la de Pablo, que parece que es el autor, que pudiera ser no el autor del libro de Hebreos, y así podríamos hablar acerca del autor del libro. Entonces, ¿cómo introducir una predicación? Puede ser por chistes, puede ser por situaciones actuales que está viviendo, que está ocurriendo alrededor de nosotros, puede ser porque está explicando cómo llegó a este sermón, puede ser por revisar la verdad o la doctrina de la que va a tratar, puede ser por el contexto del libro, puede ser por el autor del libro, puede ser por un incidente o un hecho personal. Incidente o hecho personal. Las consecuencias de la desobediencia. Me acuerdo que cuando yo era niño, mi mamá me decía, vete con tu abuelito a cuidar las vacas. Y yo le dije, no mamá, no quiero ir a cuidar vacas, no me gusta. Ándale, te va a esperar tu abuelito, así que prepárate. Oh, mi abuelito no me ha visto y yo me voy a jugar con mis primos al jardín, al patio, y ahí estoy jugando y ya mi abuelito se fue, pues no me pudo ver, entonces ni modo, y de repente me caigo y me abro la pierna, y estoy ahí sangrando y mamá, me abrí la pierna. ¿A dónde te mandé, hijo? A cuidar las vacas con mi abuelito. Bueno, no me quisiste obedecer, ahora cúrate solo. Un incidente personal que puede servir para introducir un sermón, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Entonces son incidentes personales que uno vive. En esto debe de cuidar que sea una experiencia propia, algo que uno vivió, sin dar muchos detalles. Por ejemplo, si usted va a hablar del pecado, por ejemplo, y usted cometía pecados, cierto tipo de pecados en el pasado, procure no sacarlos. Especialmente, a lo mejor sí los puede sacar, pero especialmente si involucra a otras personas de la familia, a otros miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque va a quemar gente que es innecesaria, que no tiene nada que ver con lo que usted quiere hacer. Lo único que va a conseguir es que la gente los mire feo después. Y se aplica también para las clases y todo. Entonces hay que tener cuidado en cómo vamos a hacer referencia a los incidentes personales. Y hablamos de incidentes, no de experiencias. Entonces, eso es una forma de introducir un sermón. Otra forma es haciendo referencia al texto mismo. En este texto vamos a hablar de las palabras, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Las palabras que se ocupan aquí son, y empiezo a hablar del texto, es solamente si usted tiene algo de conocimiento de las palabras originales. Por medio de conocimientos e historias. A lo mejor usted es muy bueno en algún evento científico, usted sabe ciertas cosas científicas que le pueden ser de utilidad, no de muchos detalles en ello, pero le pueden ser útiles. La gente va a decir, y empieza a hablar acerca de la naturaleza del agua, para hablar algo acerca de que quien cree en Cristo, de su corazón brotarán ríos de agua viva.
A lo mejor usted tiene conocimientos de historia, de ciencias, de historias, cuentos. Hay gente que tiene muchos conocimientos de cuentos. Va a tener que tener cuidado a la hora de usar todas estas cosas, pero son interesantes. Entonces, estas son formas de introducir, ¿cómo diríamos? Introducir sermones. Ya vimos, ya sea porque usted cuenta un chiste, que no es muy bueno, pero pues lo puede usar. Ya sea porque hace referencia a un evento actual, ya sea porque hace referencia al origen del sermón, resume una doctrina que va a tratar durante el sermón, revisa el contexto del libro, el autor del libro, un incidente de su vida cotidiana, el texto mismo y algún conocimiento, alguna historia, algo que llame la atención y que pueda ser de utilidad y se empalme. Todo esto siempre se tiene que empalmar con lo que usted va a tratar. Si yo empiezo a tratar una historia sobre la Revolución Mexicana y lo que voy a tratar es acerca de la paz, bueno, tengo que buscar la manera en cómo empalmarlos, porque de otra forma se va a ver interesante como hablo de guerra y la intención es hablar de la paz. Entonces, son cosas que tiene usted que considerar a la hora de hacer su introducción. Límites de la introducción. Las introducciones tienen límites. Límites de la introducción. 1. No debe ser muy larga. Cinco minutos, no muchos, 5 o 6 minutos como introducción. Me acuerdo de una vez un predicador que estaba dando su predicación, estuvo como 10 minutos parado y de repente terminó 10 o 15 minutos parados y él haciendo su introducción. Entonces no haga eso. La introducción es algo así como que me meto en el tema y luego voy. Tampoco sea tan rápido. Hoy vamos a hablar acerca de la libertad cristiana. Primer punto, no exagere, pero piensa en un avión. La introducción es como un despegue y piensa que va a despegar. 20 minutos después, cuando llega al vuelo, la gente que estuvo escuchando su introducción ya se desesperó. Cuide bien de que su introducción no sea muy larga. Revise bien qué va a decir en la introducción. Es muy importante que lo revise, pero también que tome en cuenta que no debe de ser muy larga, porque si se alarga mucho, la gente después de 10 minutos de estar escuchándolo, de repente dice, bueno, vamos a ver nuestro primer punto. ¿No ya íbamos en el quinto? No lo haga. Entonces las introducciones muy largas suelen ser muy dañinas para los sermones. Igualmente, introducciones donde se divaga en frases. Debe ser clara. Nos cuesta un poquito ser claros, pero la idea es que no estemos, tengo una oración, la digo, digo otra cosa, regreso a la misma oración, digo otra cosa, regreso, y parece que estoy dando vueltas en el mismo punto dentro de la introducción. Si estoy dando vueltas en el mismo punto dentro de la introducción, es como cuando estoy en un avión, ya me subí al avión y el avión está dando vueltas en la pista pero no despega. La gente se altera y se enoja porque está dando vueltas y lleva 20 minutos dando vueltas en la pista pero no despega. Entonces tiene que cuidar qué frases va a usar, que no sean frases muy rebuscadas. Frases huecas, dar vueltas. Hay gente, es muy curioso, yo tengo un amigo que para que me cuente una historia, primero me contó como 10.
me contó la historia y la interrumpió 10 veces para contarme otras historias que están hiladas. Y cuando llegamos al punto final de la historia, ya estoy así como que, tanto para eso. A veces así somos. Para llegar, empezamos a hablar de algo, especialmente si no escribimos nuestra introducción, empezamos a tratar algo y nos viene a la cabeza algo. Y considero que es importante y lo meto. Pero cuando ya estoy en esto, me viene a la cabeza otra cosa y considero que es importante y lo meto. Y cuando me doy cuenta, ya me fui. No, entonces trate de escribir lo que va a ser su introducción y céntrese en eso. Si le viene una historia a la cabeza, por primera vez, a menos que sea un versículo, por primera vez hágale caso omiso, porque se va a enredar. Entonces las introducciones no deben de ser excesivamente largas, no deben estar llenas de frases rebuscadas y huecas en el sermón, porque desde entonces ya va a perder a su audiencia. Si va a tratar algo que trató el domingo, especialmente si usted participa muy seguido, si va a tratar algo que trató en su predicación anterior, lo puede usar siempre y cuando tenga relación con el tema que va a estar tratando. Entonces debe ser clara, no debe ser larga, puede ser una recapitulación. Por ejemplo, a mí me sirve, si estoy tratando de Salmos el miércoles, puedo tratar de... la semana pasada vimos el Salmo tal. Se combina porque pues esta semana está viendo el siguiente Salmo, en Lucas, domingo. En la semana pasada vimos esta historia del Evangelio de Lucas. Entonces se combina. Entonces eso es importante, se puede hacer. Voy a hablar de la justicia, pero la semana pasada hablé acerca de la importancia de nutrirse bien. Como no tienen relación, entonces uso otro tipo de introducción. Entonces pueden ser recapitulaciones, pueden ser ilustraciones. Si va a usar ilustraciones como una introducción, debe ser algo de interés que el predicador ha visto y que sus oyentes desconocen. Debe de más o menos encontrar que su introducción, que la historia que va a contar, la ilustración que va a contar, no sea muy conocida, o no sea muy conocida desde el aspecto que usted la va a mencionar. Al público siempre le gusta aprender. A veces van a encontrar predicadores que así son, que nos van a tratar una cosa que normalmente no sabíamos, y nos llama la atención, lo hace interesante. Ahora, también tiene que, en esta clase de material, tiene que estar consciente que los oyentes nunca hayan estado en el mismo evento que usted. Si va a usar hechos históricos o eventos, cuide que no haya otros que estuvieran en él. Porque a veces así va a pasar. Usted tiene una visión del evento que sucedió y el otro hermano tiene una visión diferente, o se acuerda de otros detalles, o miró las cosas desde otro punto de vista, y nada más por ese simple hecho va a decir: es mentiroso, no pasó así. Pero no necesariamente se ha caído en una mentira, sino que uno tuvo un cuadro de la escena desde un punto de vista y el otro otro. Entonces ahí ya tiene a uno, o a dos, o a tres, o a cinco oyentes que discrepan con usted, y entonces ya se pierde esa idea. Ahora, la narración debe ser clara. Ser clara, pero no detallada.
la misma historia de yo cayéndome ¿cómo se llama? En el patio, cuando estaba jugando con mis primos. Y entonces salí yo al patio, y el patio es un patio grande, como de, no sé, unos 200 metros, 400 metros cuadrados, lleno de sucio, porque ahí había antes vacas y había pollitos. Los pollitos eran amarillos y chiquitos, que tenían una cresta, y las gallinas hacían pa, 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 pa. Y luego había en un extremo unos cajones de miel, de abejas. Había como 400 abejas. Una de ellas, yo me acuerdo que no haga eso. O sea, si va, sea muy general, claro, pero no tan detallado. Me acuerdo había un libro que nos pusieron a leer en la preparatoria. Entraban a la habitación, describían la habitación, cómo era el mantel, cómo era el florero, cómo eran las flores que estaban arriba del florero, cómo eran las sillas, de qué madera eran las sillas, cómo estaba la cama puesta, cuál era el cuadro, quién estaba pintado en el cuadro. Era tan detallada la historia. La historia estaba bonita, pero si le quitabas los detalles, estaba bonita la historia y me gustaba mucho, pero me costó mucho trabajo porque era un libro gruesísimo por tantos detalles, muy minuciosos. Entonces, si usted va a la hora de contar una historia, a la hora de contar un hecho, a la hora de contar algún punto científico para introducir, que sea claro, pero no tan detallado que aburra. Simple y sencillamente evite los detalles, especialmente aquellos detalles que no tienen referencia. A lo mejor, por ejemplo, en mi historia, los cajones de las abejas no tienen nada que ver con mi historia que voy a contar acerca de la importancia de obedecer. Pero sí que estaba lleno que la tierra estaba como que revuelta, no había pasto, era simplemente tierra y había vidrios por ahí. Y eso me va a servir cuando me corté con un vidrio y después me tuve que curar yo solo. Una ilustración como tal, las ilustraciones como tales deben de ser recordadas como lo que son, ilustraciones. Son ilustraciones. Así que deben de recordar que nunca use una ilustración de carácter concluyente. Mi historia. Me caí y entonces la sangre corrió y mi mamá me dijo que que me curara a mí mismo, y en esto puedo ver cómo la desobediencia me produjo esta herida y luego me produjo la cicatriz y luego me produjo dolor durante mucho tiempo. No, nada más, y mi mamá me mandó que me curara a mí mismo. No doy la conclusión de la ilustración, la conclusión de las consecuencias de lo que me produjo la herida, la cicatriz, el dolor, un objeto ahí que tengo en mi rodilla. Eso lo puedo tratar al final, ya que hablé. Porque mientras tanto puedo decir, pues, y me salió mucha sangre. Y esta historia me recuerda tres cosas que veo de las consecuencias de la desobediencia. Primera cosa, habríamos ya notó la diferencia. No doy las conclusiones de las consecuencias en mi herida hasta que haya dado las consecuencias bíblicas de la desobediencia. Entonces, es una ilustración, no debe de haber una conclusión en su historia. Ahora, si puede dividir su historia en varias partes para que cuente una parte de su ilustración al principio, una parte después del primer punto, una parte después del segundo punto, una parte después del tercer punto y la conclusión de su historia en la conclusión, excelente. Hay una persona que usa como eventos como científicos dentro de sus predicaciones, y da una parte al principio, una parte en el primer punto y va desarrollando hasta que llega a una conclusión. Más o menos así es.
Entonces, no debe de agotar todo, si puede, no agote toda su ilustración, toda su historia, todo su hecho y evento, todo lo que está usando como introducción, no lo agote al principio. Puede dividirlo en pedacitos hasta llegar al final. Si quiere usar una ilustración, bueno, si usted empieza con conclusiones en la introducción, es como le va a pasar lo del avión de Airbus que se desplomó despegando, se le cayó el tren de aterrizaje, ¡puf! Así le va a pasar, no va a despegar. Si usted comienza con conclusiones, si usted llega ahí, en este sermón estoy tratando que la desobediencia produce tristeza, la desobediencia produce dolor, la desobediencia produce sufrimiento. Ya empecé mal. Debo de empezar así como en este sermón vamos a ver 3 cosas que produce la desobediencia. Primera cosa y primer punto. Pero no empiezo con mis conclusiones, porque si empiezo con mis conclusiones ya perdí a la audiencia. Puedo usar preguntas para unir mi introducción. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera obedecido? ¿Acaso la desobediencia produce efectos? ¿Qué efectos produce? Eso es otra forma de catapultar el interés. Si usted comienza agrediendo desde el principio, ya empezó mal. Hoy vamos a ver cómo usted que está desobedeciendo, usted hijo que no habla, que no obedece diariamente a sus papás, usted esposa que no hace esto, usted esposo que no hace esto, usted hermano que no hace aquello. Si usted empieza atacando en la introducción, ya perdió a toda su audiencia. Por lo menos ya perdió al desobediente y que era al que usted quería convencer. No. Entonces, y por el otro lado ya perdió a ese grupo, y por el otro lado ya perdió al grupo que está acostumbrado a predicaciones ordenadas y que de repente empieza a ver que usted está empezando con la conclusión. Esa gente que le gustan las predicaciones ordenadas ya también las perdió. Entonces, ¿qué podemos hacer qué pensamos acerca de la introducción? Hay varias formas de hacer introducciones. Son importantes y muy interesantes elaborarlas. Y recuerden que no deben de ser largas, deben de ser claras. Pueden ser recapitulaciones siempre y cuando el tema anterior esté ligado a su tema de hoy. Puede usar ilustraciones y recuerde el valor de las ilustraciones en su introducción. ¿Cuál es la tarea para el día para este fin de semana? La tarea para este fin de semana es checar las introducciones de los predicadores del domingo en la mañana, el domingo en la tarde y el miércoles. ¿Y qué tiene que notar ahí? 1. ¿Cuánto duró la introducción? Ahí va a encontrar si el predicador hizo una diferencia entre esto es mi introducción y esto ya no es mi introducción. ¿Cuánto duró la introducción? ¿Qué usó para introducir su tema? Una ilustración, una historia, ponderó la verdad que iba a tratar, el contexto del libro, que usó para introducir su tema. 2 cosas que tienen que ver en las 3 predicaciones que siguen: cuánto tardó su introducción y qué usó para introducir su tema.
Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Que Dios les bendiga grandemente y primero Dios, nos vemos el próximo viernes. Envíen sus tareas y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Que tú fortalezcas, animes a cada uno de mis hermanos y que esta clase sea útil para tanto las hermanas que están aprendiendo, los hermanos que están aprendiendo, que sea útil para el mejor servicio a ti. Gracias, Señor, te doy por todo y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela por chat y voy a tratar de enviarles el apunte de esta clase el día de hoy. Hasta luego, que Dios les bendiga.